Hola, querida Prisi. Hola, Ana Mónica. Qué gusto estar aquí ya en tu espacio desde el sofá. Ay, gracias. Para mí es un honor, una alegría tenerte hoy acá. La verdad que es de las personas que están en mi corazón y que para mí es un espacio de verdad para compartir en voz alta todo lo que nos une, querida Prisi. Así que bienvenida. Gracias. Para mí también. Yo tengo un afecto especial y un recuerdo lindísimo. Mientras te veo y escucho esa bienvenida, se me vienen recuerdos lindos de haber compartido un momento muy especial de aprendizaje juntos. Así es que gracias por esa bienvenida y esta invitación. Ay, claro, mi querida Prisi. Pues sí, pues les voy a contar entonces que Prisi está en Ecuador, más exactamente en Quito, y yo estoy aquí en Ujú. Bogotá. Entonces, esta es la magia de esta oportunidad de vernos online y de tener esta conversación de verdad virtual porque nos acerca y nos vemos como más desde el corazón y esa oportunidad de compartir lo que la vida nos convoca. Entonces, Bella, Prisi, te voy a contar y quiero contarles a todos que este espacio desde el sofá está creado como con esa intención de que todos los invitados que han sido muy hermosos, todos los que han pasado por este sofá y por este espacio, nos presten sus ojos, su corazón, su vida, para mostrarnos un poquito de cada una de sus percepciones y nos lleven como a un viaje desde ese lugar sagrado que cada uno de ustedes y de todos los que nos han compartido sus miradas, nos compartan y lo podamos hacer público. Así que este espacio tiene esa intención de poder regalar un espacio de reflexión, de conexión, de sabiduría, de presencia, de todo lo que nos une en esta época de transición y de desafíos compartidos como humanidad. Así que, bueno, les voy a contar un poquito quién es Priscila Casar. Pues Prisi, bueno, tiene una historia hermosa de muchas cosas, que sé que Prisi no quisiera que la nombrara en todas estas, pero creo que lo más bello de Prisi es que es un ser humano lleno de muchos recursos, de verdad que la hacen una profesional muy integral. Prisi es psicóloga como profesión de base en su carrera humanista orientada al ser humano. Estudió antes de psicología, arquitectura. ¡Ay, qué delicia! Toda esa visión de los arquitectos, toda esa belleza del detalle y de crear y de la creatividad tan bella. Y luego estudió psicología. Posteriormente, entonces, Prisi se forma como coach y desde ahí viene toda una carrera hermosa que es donde pues me he conectado, gracias a Dios y por fortuna, con Prisi. Prisi es entonces, bueno, entre muchas cosas, es coach mentor por la ICF, avalada por la ICF, que ahí fue donde nosotros nos conocimos, ahorita les cuento, es PCC, es coach ontológica, pues ha dirigido muchas cosas a nivel de Ecuador, ha representado en la ICF casos muy importantes, y creo que es un honor de verdad desde ese lugar habitar un coaching y el ser coach desde un lugar de convicción profunda. Prisi es actualmente directora de Excelity Coaching Experts, que es una organización dedicada a formar coaches profesionales de altos estándares, éticos, profesionales y humanos. Entonces, dentro de las cosas que le apasiona a mi querida invitada Priscila Casar, es el aprendizaje. Le apasiona el aprendizaje, le encanta aprender, compartir esos aprendizajes con muchas otras personas, le gusta pintar acuarela, viaja mucho y por ahí va esta oportunidad tan maravillosa que la vida nos dio de conectarnos aquí en Colombia cuando juntas estábamos tomando la formación con Marco Leoni del entrenamiento sistémico y justo ahí, entre cafecito y cafecito, la vida nos fue conectando y creo que desde ahí hasta este instante pues no nos hemos separado. Y posteriormente tuve la fortuna desde el año pasado y este año de tomar mentoría con Prisi para mi acreditación ACC ante la ICF.
y creo que han sido lugares donde la he conocido, desde muchos lugares donde hemos estado en la vulnerabilidad con el inflamamiento sistémico, que ahí nos vemos en nuestra puerta de atrás, la de adelante, la que no conocemos, la inconsciente, toda, y creo que ahí estuvimos de verdad conectadas. Y por otro lado, también en la mentoría, reconociendo mucho su profesionalismo y todos los aprendizajes que allí tuve, que también agradezco profundamente y que todos los que comparten conmigo esos espacios como coaches saben que vengo aprendiendo con todo el corazón. Así que bienvenida, querida Pris. ¡Ay, qué lindo! Gracias. Gracias, Ana Mónica. Y bueno, yo creo que, bueno, toda la gente que esté escuchando este video y que ya hayan escuchado a Ana Mónica y que ya compartan su canal, saben que esta frase que tú la has hecho muy tuya de conexiones que inspiran es, eres tú. Eres tú esa persona que genera esa conexión con mucha energía positiva, con mucha generosidad, con mucha entrega. Entonces, bueno, así como contarles muy en breve que fue muy lindo ese viaje a Bogotá porque yo viajé solita y estaba, claro, en una ciudad que no había ido antes y de repente, claro, encontré como un ángel, ¿no? Que me acogió Ana Mónica con su esposo y entonces disfrutamos de esto, de tan lindo, de aprender juntas y tomar cafecitos por todo Bogotá. Fue muy bello, sí. Sí, tuvimos una gran fortuna y creo que fue un regalo que la vida nos dio. Yo creo que así fue. Gracias, querida Pris. Bueno, Gracias a ti. así que por ahí va esta conexión que sentimos que es hora también de hacer público algunas de las conversaciones que a veces dejamos pasar y que nos haría tanto bien ventilar, ponerle luz, ponerle color, porque lo necesitamos ahora. Y entonces con Prisi queríamos conversar sobre permiso para equivocarnos e impulsar un alto vuelo. Entonces está como muy rica esta posibilidad de conversar con Prisi sobre este tema, porque seguro que yo creo que el error, la equivocación, yo creo que todos si lo lleváramos a un espacio, wow, diríamos todos hemos tenido esa experiencia. Y cómo eso en algún momento ha perdido casi que ni lo miramos o lo miramos solo cuando ya la cosa es suficientemente grande y ya hay que hacer algo, pero no le damos un espacio para conversar sobre esto y poder decir, oiga, ¿qué nos pasa cuando nos equivocamos? ¿Qué podemos extraer de ahí cuando de verdad la vida nos convoca a tener esos aprendizajes desde el error? Entonces, mi querida Prisi, me encantaría que le diéramos como un contexto a esta conversación y empezáramos como por de verdad poder cubrir como qué entendemos por lo que es ese error, falla, equivocación, como ponerlos un poquito en contexto sobre esa mirada. Gracias, Ana Mónica. Y bueno, yo creo que este es un tema muy válido y muy importante y seguramente las personas que nos estarán escuchando, que van a escuchar este video, em, en algún momento se empezarán ya solo con la palabra equivocación o error, que son palabras de una carga energética pero muy fuerte. Ya se les vendrán recuerdos o imágenes o sensaciones corporales seguramente de algo, de una experiencia o de algo que están viviendo incluso ahora y que no necesariamente es tan agradable, ¿no? Y entonces creo que en general, yo creo que la sociedad se va creando a partir de eso, ¿no? A partir de encontrar cómo podemos mejorar algo y cuando vamos en esa búsqueda, en ese camino de mejorar algo, hay algo que consideramos que tal vez no está bien, algo que salió. Y decíamos justamente con Ana Mónica antes de pensar que es como evaluar algo o comparar algo que se ha hecho o que se realizó, una conducta o una acción, sobre un estándar, ¿no? Sobre algo que se espera, eh, creo yo, desde culturalmente como lo correcto, lo que es deseable,
y algo que tal vez no lo es, ¿no? Y eso es, por ahí viene tal vez el primer problema, imagínate, porque a veces no tenemos claros cuáles son esos estándares, o sea, no tenemos clarísimo, a menos que sean normas sociales, como pasarse un semáforo, bueno, más bien respetar un semáforo en rojo, cosas de esas que sabemos que está claro, pero cuando hablamos de nuestra propia vida, de la convivencia familiar, de lo que pasa en un equipo de trabajo, en fin, estas normas o estos estándares pueden variar, también depende de los contextos y las situaciones. Entonces ahí tenemos el primer problema, que es cómo tal vez evaluamos, ¿no? ¿Qué está bien, qué está mal, cuándo nos equivocamos, cuándo hay un error? Pero básicamente va por ahí, que hay algo que otros nos dicen o nosotros mismos nos decimos que no está bien, que fallamos en algo. Tú hablaste hace un ratitico, querida Prisi, sobre la incomodidad, como esa Mm. sensación incómoda, yo lo digo incómoda, pero bueno, eso tiene seguramente muchas connotaciones cuando sabemos que no fue lo mejor, que ya pasaron los hechos y ya queda uno como con ese ruido interno y con esa sensación incómoda de haber obrado de esa manera o haber dicho la palabra que no es o no haber acatado algo que efectivamente debía ser. Entonces viene como en el escenario como todas esas sensaciones que me dejan como al margen de poder decirlo público, uy, creo que me equivoqué, creo que pudo haber sido de otra manera y por eso de alguna manera aparece como esa sombra, como esa incomodidad, no sé, un velo que no me permite seguir ahí, puesto ahí en la vida, como que, bueno, la vida no se acabó porque lo hice, pero como eso se vuelve en un velo que me retrocede, como que me hace sentir que ya no quiero estar más ahí, ya me incomodo, ya, no sé, pero sí es como una sensación como de no estar ahí demasiado, no sé, como si no tuviéramos recursos para sostenernos en la incomodidad de lo que produce equivocarnos. Sí, sí. Y yo quisiera que ustedes de pronto noten, ¿no? Si es que se están acordando o tienen una imagen de algo que seguramente eh, no es un buen recuerdo de alguna falla, de algún error, de algún hecho bochornoso, vergonzoso, ¿no? O de lo que se sienten culpables. Generalmente, tal vez así como que el lenguaje corporal de la persona va a ser como así, como cerrar los ojos e irse, lo que tú acabas de hacer, Ana Mónica, y como que irse para atrás, ¿no? Y en esa mini reacción que nuestro cuerpo da automáticamente, está ya lo que vamos a hablar ahora, que es como el no, esa distancia que nos aleja de poder aceptar, ¿no? Y como no querer ver, como que encogernos un poco. eh, y justamente para por ahí vamos a ver, porque hoy por hoy estamos en un mundo donde tenemos que asumir tantos riesgos. O sea, es como que hoy en día ese riesgo de equivocarnos es mucho más frecuente de lo que era hace 10 años o hace 20 años, en donde como que la vida tenía sus ritmos más pausados, como que los procesos de aprendizaje eran más largos, en donde de alguna manera los cambios no eran tan rápidos. Pero hoy, pues hoy estamos haciendo algo y mañana nos ponen otra cosa. Y entonces como que esta celeridad de la vanguardia, de los cambios en la vida, nos predispone a estar más, encontrarnos más espacios de equivocación. Entonces, ¿cómo podemos estar justamente preparados para meternos allí sin salir estropeados, sin salir mal, sino justamente empoderarnos y hacer ese alto vuelo? Por ahí Sí, vamos sí. a entrar. Y pensaba en lo que tú estabas diciendo porque entonces el error, la equivocación, la falla ha tenido muy mala prensa. Entonces uno podría decir que efectivamente en nuestros procesos de aprendizaje, si nos vamos hacia nuestra infancia, eso era lo peor que nos podía pasar, cometer un error y todo era la calificación de excelente, excelente, bien, todo bien, todo bien. Y los chicos inclusive tuvieron un aprendizaje donde el nivel de exigencia era siempre bien, no había posibilidad de cometer un error. Y creo que desde ahí viene una historia del error con nosotros, en la que no hemos podido incorporarlo como parte del aprendizaje.
Exactamente. Y esto que dices es tan interesante, Ana Mónica, porque fíjense en que aquí ahorita, yo creo que a nuestra sociedad, si miráramos en contexto, o sea, saliéndonos un poco en dónde estamos parados hoy día como sociedad, tenemos como que dos fuerzas que nos impulsan a mirar el error desde esa perspectiva un poco dura, un poco, eh, digamos, inflexible, ¿no? Entonces, por un lado está esto que tú dices, que todavía hay mucho esto de castigar el error, de esta dinámica de la disciplina o de buscar que las sociedades se autorregulen desde el castigo y el reconocimiento, la recompensa, ¿no? Que ya sabemos que eso son motivaciones que finalmente no se sostienen. Entonces, eh, tú sabes bueno, si es que haces algo bien por el miedo a que algo malo te pase, pues siempre vas a tener que tener ese estímulo presente para que actúes de cierta manera. Y no es saludable, no es lo que más queremos, ¿no? Y por el otro lado, al revés, ¿no? O sea, si tú piensas que para poder tener un reconocimiento, sentir tu pertenencia, salvo, ir construyendo tu identidad personal y etcétera, pues necesitas hacer algo, ¿no? Todo el tiempo, también en algún momento esto es muy, muy cansado, ¿no? Muy Sostener, sofocante, claro. claro. Entonces yo creo que eso es lo que yo le contaba a Ana Mónica que a mí me gusta mucho un filósofo norcoreano, Byung-Chul Han, y él justamente dice que hace esta relación entre esto que pasaba con una sociedad que Foucault llamaba la sociedad disciplinaria, pero hoy por hoy, en una sociedad que este filósofo la llama como la sociedad del autorrendimiento, ¿no? Y es un poco lo que hacemos nosotros los coaches, o sea, tú sí puedes, dale, depende de ti, que no dejes que nadie te diga que no. Y entonces tenemos adentro nuestros propios jueces ahora, ya no están afuera, ahora nosotros mismos creamos estos jueces de no, bueno, ¿cómo te puedes quedar dormido? Que no, ¿por qué no hiciste esto que debías haber hecho? Y entonces hay esta dinámica ya interna, ¿no? Desde un proceso mental ya interno, donde nosotros sentimos que estamos obligados como a tener un buen rendimiento, a hacerlo mejor, a, a encontrarle propósito a nuestra vida, que todo sea exitoso, en fin, ¿no? Entonces, fíjate que como sociedad, un poco estas dos dinámicas que, que, que no son tan fáciles de identificar y que si es que no las identificamos a tiempo te pueden generar mucha frustración, culpa, vergüenza, este sentimiento de sentirte fracasado, de que porque cometiste un error, pues todo lo que ya venías haciendo ya no vale y en fin, ¿no? Entonces, creo que es importante esto que tú dices de poder entender cómo estas dinámicas que son un poco transparentes también influyen en eso. Y no solo a nivel de nuestras familias, de nosotros personalmente, también pues a nivel del trabajo, de la sociedad en general, ¿no? Wow, wow, querida Prisi, estás colocando unos elementos súper poderosos porque tiene que ver con todos los contextos donde nos movemos, definitivamente, lo personal, lo familiar, lo laboral y todo donde estemos, porque finalmente es como lo humano, ¿cierto? Es como aceptar Ujú. que en los procesos de aprendizaje está nuestra humanidad puesta, toda, con todos los colores y sabores. Entonces Ujú. pensaba, Prisi, que acabaste de nombrar la culpa, la vergüenza, me parece tan rico tener esa oportunidad de hacer esa distinción entre la culpa, la vergüenza, entre todas esas sensaciones que habitamos en esos momentos incómodos y que si nosotros pudiéramos hacer esa claridad, seguramente que tendríamos más recursos para decir, bueno, después de esta sensación, ¿cómo quedé? ¿Qué me pasa a mí? ¿Estoy con vergüenza? ¿Estoy con culpa? ¿Puedo reparar algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué pasa conmigo? Y lo que me encanta ahorita, trajiste varias cosas. Entonces, uno es ese y dos, como la autoexigencia. Porque entonces también viene que yo cómo me paro, cómo yo también puedo entrar a hacer una conexión con eso que me pasa para yo poder decir qué herramientas entonces tendría que echar mano de mí para poder, o cómo leo esto de una manera que me dé como una posibilidad de verme
de verlo como algo más del camino, ¿no? Ujú, sí. Y esto que tú traes es súper importante porque finalmente, si pensamos y hablamos como de ese permiso para equivocarnos, estamos hablando de estas emociones que son muy, muy fuertes y que están asociados mucho a esta parálisis que nos puede generar el miedo a perder algo, desde sentirnos culpables o de sentirnos, o sentir esta vergüenza, o sentir ansiedad, o hay un montón de emociones y que están asociados justamente a esto, ¿no? A este ideal de querer ser lo mejor, de hacer lo mejor. Entonces, aquí hay una distinción interesante. Entonces, fíjate que la culpa es más cuando yo estoy como yéndome en contra de mi propio estándar, ¿no? Como que hay algo que está muy relacionado tal vez a tus valores, a tus principios, a cómo tú de cierta manera te estás viviendo tu vida. Y entonces el sentir culpa es cuando tú sabes que hay algo que tú mismo te reprochas a ti por no haber hecho de la manera en la que tú considerarías un ideal o una expectativa ya establecida. Y la otra emoción que tal vez puede ser la vergüenza, el bochorno, es más de esto, ¿no? Es la sensación de sentir que los otros, el estándar compartido con otros, ¿no? Que puede ser tu familia, que puede ser tu equipo de trabajo, que puede ser tu comunidad, tu misma pareja, no sé, eh, te van a juzgar a ti como si eso que hiciste no es lo correcto, como que de alguna manera transgrediste una norma o pasaste un límite que se supone que no debías pasar. Entonces es bien interesante ver que cuando conectamos la emoción que interpreta y el pensamiento que interpreta esa emoción, ahí también empezamos a conectarnos justamente con cómo me estoy viviendo, cómo estoy, como tú dices, cómo estoy parada yo ahí en esa dificultad, en esa situación, y qué va pasando conmigo cuando eso va dándose, ¿no? Prisi, y entonces en lo que tú nos estás, que gracias por esas distinciones que nos estás trayendo, porque nos hace mucho bien, no solamente para acoger lo que nos pasa, sino también para ser proveedores de espacios, digamos, donde incluyamos el error. Y eso lo digo desde espacios de la familia, espacios como lo habíamos conversado hace un rato antes de nuestro encuentro en el espacio de pareja, en el espacio de los equipos de trabajo, donde efectivamente podamos decir, no, listo, se comete un error y ¿qué hacemos con esto? O sea, como que hagámonos cargo todos para generar ese espacio posible de aprendizaje compartido. Yo creo que eso es tan Ujú. humano que hace falta que en los espacios cotidianos lo incorporemos, querida Prisi. Y creo que esto es la clave de lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, si hablamos del ser humano, hablamos de un ser perfectible, pero no perfecto, ¿sí? Y entonces creo que por ahí vienen tal vez el empezar a trabajar estas nuevas interpretaciones, ¿no? O sea, que eh, si estamos esperando que todo sea perfecto, pues ya de por sí vamos a acabar decepcionados porque eso es netamente imposible. O sea, las experiencias pueden ser muy valiosas, pero va a ser bien complicado que hagamos algo que sea una expectativa al 100%. Y lo que yo pienso ahí es que de alguna manera, y ahí viene un poco de dónde sacábamos el tema, que yo le decía a Ana Mónica, que viene de esta idea de lo que se llama la seguridad psicológica, un poco eso es lo que estamos conversando también. Y aquí había una investigación interesante que la hace una investigadora en donde se pone a descubrir en un grupo de enfermeras qué pasaba cuando se equivocan en las recetas, ¿no? Que se equivocan en la dosis de los medicamentos o cosas como esas que podrían ser cosas, digamos, La de un vida, alto grado, sí, de un alto grado de complejidad y de consecuencias que no son tan fáciles. Y lo que se dio cuenta fue que
inversamente a lo que ella pensaba era que en ciertos contextos en donde de alguna manera había un mejor índice de rendimiento en equipos eh, médicos y etcétera, había más errores. Y entonces ya, esto no puede ser, o sea, se supondría o lo que todo el mundo pensaría es que si alguien se equivoca es porque tal vez o hay más errores que hay un contexto rendimiento y es a la inversa, es decir, los equipos que crecen más, que están más orientados al desarrollo y etcétera, como concluyó esta persona, esta investigadora, tienen que ver con personas que hay, que han manifestado, que pueden dar cuenta de más errores. Y esto se debe ahí justamente a que de alguna manera el error es bienvenido, de alguna manera, ¿no? Hay esta sensación de que, bueno, lo que te equivocaste fue algo terrible, hiciste algo que es imperdonable, casi, casi está en riesgo tu pertenencia en un trabajo, en un equipo, el amor que te puede sentir tu familia porque cometiste un error, etcétera, ¿no? Y ahí entonces te das cuenta que no es tanto lo que esta persona encontró, es que no era tanto que no es que se equivocaban, sino que tenían menos confianza de decir que se equivocaron. Entonces, esos entornos un poco más conservadores, en donde el error es castigado, en donde esta interpretación de la falla se vuelve casi un sacrilegio, ¿no? O que realmente vas en contra de algo que es muy valioso, que estás como poniendo en riesgo lo que puede ser valioso en una organización, en un equipo, en una pareja, etcétera, hace que efectivamente la gente tenga más temor a poder sentirse cómodo con equivocarse. Y ahí viene todo esto de lo que hablábamos, ¿no? Más tensión, más culpa, más sentimiento de aislamiento, más incapacidad de con valentía enfrentarte a riesgos. Y finalmente no se te va, vas como en vez de esto que decíamos al inicio, ¿no? Vas como eh, cerrándote a las posibilidades, vas quedándote más en ese espacio de miedo, de inseguridad, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que sea una oportunidad de aprendizaje. O sea que hay mucho que desaprender, querida Prisi, porque en lo que yo te escucho hemos aprendido unas maneras que no son las mejores y que nos dejan un poco al margen de la posibilidad de existir aún cometiendo las equivocaciones. Entonces me parece como tan potente porque ese es un regalo maravilloso. Primero que nos lo demos el permiso nosotros mismos y les demos el permiso a los otros, porque es como una conectividad en doble vía, es lo que me sale de escucharte, como la vida misma y este presente nos ha traído en medio de la incertidumbre el que nos atrevamos, así no salga, así no salió como lo que queríamos, sea el estándar mío o el esperado, pero como en algún momento yo pueda atreverme. Entonces es como listo, hoy no pasó, pero quizás mañana pueda hacerlo con el aprendizaje incluido, pueda hacerlo de una manera distinta, como más abarcativa. Y lo que más me sonaba del ejercicio que tú leíste de lo de las enfermeras y de toda esa investigación, y es como de verdad entonces los errores han sido como el motor como bien nosotros lo decíamos, del impulso hacia mejores prácticas. Entonces creo que ha sido buena esa investigación porque creo que nos deja también como en el horizonte que, oiga, sí, se puede cometer un error y aún así los resultados pueden ser de alguna manera dinamizarse. Entonces creo que ese ejercicio ese ejemplo que tú nos trajiste está muy poderoso, querida Prisi, muy bueno. No, bueno, iba a comentarte justamente que creo que para poder sacar a la luz un error, ¿no? O sacarlo a la mesa, compartirlo con un ser querido, con tu familia, en tu equipo de trabajo o contigo mismo, pues como que ser honesto mismo contigo mismo y decir, a ver, bueno, me equivoqué, no justificar, porque a veces somos muy buenos los seres humanos para justificar, no es que yo reaccioné así porque pasó esto no, bueno, tener esta capacidad de decir, sí,
me ganó el enojo, me ganó la prisa, o no pensé bien, hice algo que no, de lo cual me arrepiento, que no hubiera querido hacerlo de esa manera. Creo que para eso, Ana Mónica querida, hace falta justamente esa valentía. Y es esa valentía de saber que puede haber consecuencias, que posiblemente hay molestia, que hay incomodidad, pero que cuando ya actúas de esa valentía, ya estás dejando atrás el miedo, ¿no? Porque más bien el miedo te hace que lo dejes ahí, que no lo comentes, que es un poco lo que te comentaba sobre la investigación, ¿no? Y ahí entonces ya vemos por qué sí empieza a asociarse con el aprendizaje, ¿no? Empieza, si ya ese impulso de fortaleza, de coraje, te anima a aceptar un error tuyo. Y ahí también, en la medida en la que tú puedes aceptar tus propios errores y ser como compasivo con tus propios errores y capaz de sostenerlos sin ese juicio tan crudo, tan como de juicio, ¿no? Exactamente. También eres capaz de hacer eso con los demás, obviamente. Claro, es que definitivamente sí, sí es lo que dice, lo que habitamos, es lo que podemos de verdad de alguna manera permitir en el otro. Tanto si me doy permiso yo, puedo darle permiso más fácil a los otros, de poder estar con su vulnerabilidad, con su incomodidad. Y creo que el ser compasivos también nos da la posibilidad de ser compasivos con el otro, autocompasivos y poder decir, no es que pase la página y ya, no, si estoy incómodo, con solo decirme eso y respirarlo, creo que me da una posibilidad de estar ahí conmigo. Y también cuando el otro está así, tener la posibilidad de mirarlo con amor, como un ser humano que se equivocó y poder decir, bueno, ¿y aquí cómo le hacemos? Querida Prisi, es la seguridad psicológica. ¿De qué se trata esa seguridad psicológica? Porque ahí es donde vienen los recursos, las herramientas que nos encanta aprender en este espacio, querida Prisi. Bueno, es tal como tú lo acabas de decir, ¿no? Yo creo que si le podíamos poner en un lenguaje que no sueña concepto, es darte el permiso o darnos el permiso de saber que podemos equivocarnos y que de eso, lejos de ser algo que pueda ser como un riesgo, más bien nos acerca al aprendizaje, nos mueve a una zona valiosa de aprender. Fíjate que hay algunos otros autores que dicen que nos acerca a la confianza de los equipos, o sea, que haya más sinergia, ¿no? Y yo no sé ahorita que la gente nos debe estar escuchando, imagínense a veces lo pesado que es que estar con una persona que todo hace perfecto, ¿no? Porque claro, es como una sensación de que algo pasa, como que no te das esa sensación de poder en algún momento relajarte, ¿no? Entonces Me sí, encanta esa es verdad. expresión, porque es como, ay, volver a algo, como poder estar más naturales. Es la Claro. sensación que me produce tu gesto, como que tan acartonados, tan rígidos, tan parametrizados, hace que por eso es que dicen que entre Ujú. más reglas haya, más facilidad hay el día de mañana de quebrantarlas, porque es demasiado fuerte, casi que me parecía como los corsés de hace años, Oh. las mujeres en la época, sí, Dios mío, en la que uno decía le tocaba a uno meterse ahí, estuviera como estuviera y tocaba medio respirar. Digo, no, por Dios, ¿cuándo podemos salir de nuestra autenticidad y amar esa corporalidad a la que tenemos? Y no sé, como que me salió eso con esa expresión que te di, querida Priscila. Es que es cierto, ¿no? Es cierto, porque creo que cuando y tú sientes esa posibilidad de darte esa liviandad de decir, bueno, me equivoqué, también esa humildad de decir, de reconocer, ¿no? Que fallaste en algo, si es necesario que te pedir una disculpa, pues hacerlo, en fin. Y yo creo que ya ahí es la puerta abierta para que entrar en esa intimidad, en esa confianza, ¿no? Que no significa, ojo, que tú digas, bueno, aquí está
no queremos progresar, no va por ahí, sino va por el hecho de hacer esa conexión humana desde quienes somos, o sea, sin fingir que no somos otra cosa. Y además, yo creo que aquí hay algo bien importante que lo hablamos mucho y tú estarás de acuerdo conmigo, Ana Mónica, que es como cómo conservamos esa sacralidad de nuestro ser, ¿no? Y no la empezamos a salpicar con nuestros resultados, o sea, con nuestras conductas, que sí están asociados, pero obviamente volver a nuestro ser y volver a esa parte noble, profunda, auténtica nuestra, que es la verdadera esencia con la cual debemos hacer esas conexiones, ¿no? De otro ser humano, con nosotros mismos. Y si es que no vamos por esa línea, claro, si es que empezamos a, a, a juzgar demasiado fuerte el error, la identidad es la que se ve seriamente Claro, afectada, afectada. ¿no? Porque no nos Entonces nos damos el sentimos... permiso, es lo que yo ahorita estaba sintiendo y se me vino así como tú la invitación que hiciste al principio de todos los que nos están escuchando, alguna experiencia de equivocación, de error. Mientras tú ahorita estabas expresando, yo me acordé de una en una de las organizaciones que he estado y seguramente quienes escuchan se acordarán de esa. Y un proveedor me quedó mal y tenía un jefe bastante exigente. Y entonces, Dios mío, ¿y ahora? Y en menos de 2 horas resolvimos la situación y fue por el equipo que tuve en ese instante y que agradezco desde mi corazón. Creo que yo nunca había visto tantas personas alrededor como en un momento de equivocación, de error. Error en el sentido de un otro que no pudo con eso y tenía que enviar esos recursos a nivel nacional y rápido tuvimos que hacer, pero yo lo que sentí fue como ante esa situación tan compleja para mí, fue ver cómo todos funcionábamos alrededor de la solución y uno cogía un taxi al aeropuerto y los ponía, el otro iba y decía no sé qué cosa, llevémosla por acá, el otro decía, y yo creo que yo nunca me había sentido tan respaldada como en esa situación. Entonces como que ahí me dio un permiso de decir, bueno, y el jefe no tuvo nada más que decirme, ya estaba listo mi memorando, y de un momento a otro todo salió, que efectivamente no tuvo nada más que decir, sino, ve, la felicito. Pero él detrás de eso no se dio cuenta todo lo que tuvimos que hacer, todas las personas que dejaron su hora de almuerzo por ir a conseguir y proveer esos recursos que la otra persona no me había adquirido y tocaba reaccionar. Entonces creo que fue como un momento en el que reaccionamos como equipo y hubo como una conectividad distinta donde, al contrario, como que cuando ya se dio el resultado, dijimos, oh, ni siquiera se enteraron, pero pasó una historia completa en menos de 2 horas. Entonces Sí. creo que para mí fue un aprendizaje que lo llevo en mi corazón con todos esos seres, porque aprendí de ellos y porque aprendí de mí misma, de quedarme ahí, porque era como una sensación de, ay, Dios santo, esto hay que hacerlo. Pero creo que la vulnerabilidad también está buena traerla, porque en la vulnerabilidad que nos vean vulnerables también está bueno. Y yo creo que tú dijiste una cosa y era cuando vemos una persona muy perfeccionista. Y eso es complejo en el mundo de la pareja, en el mundo familiar, en el mundo de los equipos. Cuando somos tan diversos y la conectividad implica que precisamente en la diversidad tenemos que hacer conexión porque a eso vinimos, cada uno a entregar una partecita. Entonces casi que primero me veo, si yo soy la autoexigente, de alguna manera cómo hago unos parámetros y unos estándares, los míos y no los de un equipo de trabajo, en los que efectivamente yo mido con la lupa la mía y no la posible dentro de un equipo de trabajo. Entonces creo que aquí hay digamos, como unos elementos que traigo acá, querida Prisi, porque me parece que son ganadores para recordarlo. Es como lo que me suena. Y mira que lo que acabas de decir ahorita con esta anécdota de esta empresa, y yo te vi contando esa anécdota desde el disfrute, o sea, es una anécdota para ti muy, muy especial y todo lo que se generó a través de esa situación, ¿no?
y ahí es como que se despierta, ¿no? Ahí es como cuando se despierta y la gente dice algo y se propone y se conecta y hace algo que de pronto no estaba pensado haber hecho para resolver ese problema y esa situación y salir juntos. Y yo creo que eso también es, por ahí va el tema de las equivocaciones compartidas o de los errores que conectan a las personas desde ese objetivo, ¿no? Y tú dices, ¿cómo te sientes después de eso? Bueno, te sientes agradecida, te sientes apoyada, te sientes que hay un equipo que te sostiene, ¿no? Que no estás sola. Y creo que por ahí va, ¿no? Si le vemos justamente desde ese, y queda la anécdota después, claro, eso es lo bonito de tener un equipo, que la gente ¿se acuerdan de esta situación? Sí, ¿no? Y yo creo que ese es el enfoque positivo justamente de este alto vuelo de tomar los errores. Y lo otro que mencionas, claro, de cuando estamos con personas que son muy perfeccionistas, em, finalmente lo que nos produce es esta como contracción, ¿no? Y pensemos que como estamos en esta globalidad, esta diversidad que vivimos de generaciones, de estilos de aprendizaje, de estilos de comunicación, de intereses, o sea, es una diversidad que nos obliga básicamente a flexibilizar un poco esos estándares de los que hablábamos al inicio, ¿no? Y entonces, claro, tú te das cuenta de que posiblemente lo que en otros momentos era un error inaceptable, dentro de estos estándares que tienen que empezar a construirse y a co-crearse en grupos y en comunidades diversas, tiene que haber esos grados de flexibilidad y de aprendizaje. Y ahí es cuando viene esta seguridad psicológica, ¿no? Esta sensación también, en coaching hablamos mucho, ¿no? De una persona que tiene seguridad psicológica es una persona deliciosamente coachable, porque se abre profundo, ¿no? No tiene miedo de decirte, mira, aquí hay esto para trabajar. En cambio que no, que a veces hablamos de esta difícil situación que nos cuesta a los coaches cuando hay mucha resistencia y no nos permiten entrar, no nos permiten entrar a ver qué hay más adentro. Entonces, yo creo que esta seguridad psicológica es eso, esa sensación que tú puedes tener de que no corres riesgo de ser rechazado, de ser excluido, eh, porque cometes un error, sino que al contrario, tú sabes que si es que hay un error, eh, vas a sentir que te contienen, que te apoyan, que te pueden dar feedback, que, que de alguna manera te va a generar mayor conexión, ¿no? Y probémoslo, o sea, yo le invitaría a la gente que si en algún momento se están sintiendo identificadas con decir, bueno, a mí me está tocando esto, como yo no soy muy abierta a aceptar los errores de los otros ni los míos propios, me doy muy duro, me caigo fuerte cuando yo cometo una falla. ¿Qué pasa si es que yo empiezo a sentirme cómoda con esa incomodidad, ¿no? A sentir esa compasión de decir, bueno, pero sí hice lo mejor que pude, si en verdad ya esta situación salió de mis manos, ¿no? Y cómo puedes tú mismo pasar a ese diálogo interno que va más a esa compasión, a esa aceptación, a esa ligereza, igual con los otros. Entonces, como que por ahí empezamos a encaminar ese vuelo. Y el tema es que si lo hacemos así, en verdad estamos creciendo. En verdad estamos abriéndonos, expandiéndonos esas alas, ¿no? Ahora que hablamos la metáfora del vuelo, en verdad hacemos más fuerte esas alas para poder tomar más riesgos y volar más alto. Entonces, démonos ese permiso. Wow, está muy bella esa invitación que nos estás haciendo, porque es una posibilidad de darnos permiso y asumir riesgos. Y este tiempo de incertidumbre compartida, este tiempo de desafíos compartidos con humanidad, necesitamos asumir los riesgos, porque entonces, ¿cómo vamos a saber qué horizontes vamos a conquistar si no es atreviéndonos a volar? A ver si por acá, ok, si no es por acá, viraje, es como lo que pasa con el GPS. ¿Qué es lo que pasa? O sea, si recalculando ruta,
Entonces recalcula, el aparato sí puede recalcular ruta y nosotros no. O sea, es que es como una cosa que uno dice, pero está diseñado precisamente para que si por aquí hay mucha congestión, se vaya por otro lado. Eso mismo podríamos nosotros incorporarlos a la vida, como de alguna manera, ok, si no es por acá, entonces ¿por dónde? Casi que el error es como un referente, si pudiéramos, ¿cómo pudiéramos hacerlo? Me estaba como aquí recreando en mi mente, hacer del error como un factor de impulso, de tal manera, o como el referente, los testigos que se activan en el carro cuando dice, ojo, me estoy quedando sin gasolina, ojo, o sea, como todo eso que de alguna manera puede ser como unos alertas que me determinen de alguna manera por dónde virar, por dónde no es por ahí, por dónde podría ser por otra cosa, por dónde no insistir, porque puede ser que el error sea que uno también se quede mucho tiempo en ciertas conductas y ciertos comportamientos que tampoco nos lleven a ningún lado. Entonces decía como, ¿por dónde ganamos confianza cuando cometemos error? Que el error esté incluido dentro de los aprendizajes. Qué lindo esto que traes, porque por ahí es el gran desafío. Y yo creería que uno importante es darnos cuenta de que la vida es tan sabia, creo yo, y es tan maravillosa que a ratos nos pone esos obstáculos, nos pone esas caídas, nos pone esos errores, justamente como para abrirnos a ese aprendizaje, para poder salir de ese estado de confort, ¿no? Para salir de esa especie de automatización que tenemos, volvernos conscientes, volvernos reflexivos, volvernos humanos, volver a encontrar y autoobservarnos, ¿no? Y ahí activar esa valentía, ese coraje para salir adelante. Entonces, yo creo que una cosa muy bonita podría ser, porque generalmente agradecemos todo lo que tenemos, ¿no? Yo creo que podemos conectarnos desde el agradecimiento de que algo no salió tan bien, ¿sí? Porque viene a mostrarnos algo, porque viene a enseñarnos algo, ¿no? Creo que la gratitud siempre es una manera de percibir la vida en toda su expansión, o sea, no solo desde las colinas que avanzamos o desde los altos vuelos, sino también desde esos espacios como de niebla, de aburrimiento, de caída. Y aunque ustedes no lo crean, hay mucho que aprender ahí, hay mucha riqueza, hay mucho valor, ¿no? Y entonces, si es que hoy algo no nos salió bien, pues qué bonito también decirle a la vida, bueno, gracias porque sé que esta es una prueba para poder superarme a mí mismo, para poder vencer mi miedo, mi temor, mi fragilidad y salir mañana nuevamente más fuerte y con más ganas y con esas alas más fortalecidas. Yo diría que uno puede ser como esa gratitud. Esa gratitud ya automáticamente te abre a una interpretación de la vida, no solo del resultado final, sino del proceso, que es tan rico, ¿no? Y por otro lado, creo que también es esto de cambiar la emoción, ¿no? O sea, si es que yo he hecho algo que dentro de mis estándares o los otros se considera un error, ¿qué tal si yo en esos momentos me siento serena? ¿No? O sea, no me quito tal vez la culpa, porque fíjate que la culpa o la vergüenza significa que hay unos valores ahí importantes. Y como tú decías, vívete esa emoción, o sea, porque la indiferencia sería la existencia de no estándar. ¿Sí? Una persona que no siente ni culpa ni vergüenza de haber cometido un error, significa que no hay estándar, que no hay valores, que no hay con qué hacer esa comparativa. Entonces, si es que yo ya estoy sintiendo eso habla bien de mí. El tema es no quedarme con la vergüenza de la vergüenza, o con la ira de la vergüenza, o con la tristeza de la vergüenza, porque esas son las emociones que más bien me contraen, ¿no? Sino más bien mirar o sea, estar en serenidad con la vergüenza, sí, me pasó algo, no estoy conforme, hubiera querido hacerlo mejor, pero estoy serena, estoy viviéndome eso y viendo qué me da, qué información me trae, qué puedo aprender de eso. Eh,
Entonces creo que traer una emoción así como de balance, de equilibrio, sí puede ser. Y después creo que esa gratitud, ¿no? Así es que, no sé qué opinas, tú también, ¿qué harías tú? Porque tú tienes tantos recursos No, también que... pero es que está tan potente que creo que me uno a esa expresividad que tienes porque creo que tiene un contenido dinamizador, o sea, realmente la gratitud es el camino por el que podemos ir honrando lo que vamos pasando y verlo todo como un aprendizaje. Creo que en ese momento no vernos como, yo creo que es que mientras tú estabas hablando también me llegaba como la sensación de que a veces no nos actualizamos ni de nosotros mismos ni de nosotros. Entonces sentía que cuando se cometen errores pareciera que la vida quedara congelada, como que quedara ya con ese encierro de esa situación y no pudiéramos ser otras cosas y no pudiéramos continuar el camino y no pudiéramos, como si quedáramos estigmatizados por eso. Y era como lo que tú decías de la identidad. Entonces, como cuidar mucho los espacios. A mí me llega como la sensación de lo que tú decías para complementar, es como cuidarnos y cuidar los espacios de esos ambientes donde podamos ser humanos vulnerables, porque para ser vulnerables necesitamos también unos espacios seguros. Yo creo que nuestra humanidad necesita de esos ambientes cuidados, valorados, donde podamos de verdad darle confianza a la gente de ser ellos mismos, de ser nosotros mismos. Creo que eso es como inspirador en el sentido de valorar quién es el otro, el mundo del otro, dónde estoy yo también en esa conexión con el otro y el otro en todos los escenarios donde la vida me está convocando. Entonces creo que ha sido muy bello, mi querida Pris. Y yo sí te quería ir como honrando la conversación, como cuáles han sido como tus mayores vuelos, donde te has atrevido, donde hasta el momento en tu historia de tu vida puedas decir, esto es posible. Entonces me encantaría que dejaras algún mensaje de eso que la vida te ha traído en esos altos vuelos que has tenido y que seguro traes esa cerecita para el ponqué, lo que falta, lo último de esta conversación, para agradecerte por esta presencia y esta conectividad tan linda y que nos regales eso, que ha sido tu experiencia profunda en tu ser auténtico y natural de Priscila Casá cuando has hecho esos vuelos majestuosos. Qué lindo lo que me comentas y me encanta esto que dices también, claro, de justamente vernos de manera integral a nosotros mismos y al otro, ¿no? Creo que eso es súper, súper poderoso y complementa muy bien. Y a ver, yo, si algo así como interesante les podría contar que sirve mucho para ejemplificar esto, bueno, he tenido un montón de cosas, pero sí, hoy me doy ese permiso de equivocarme y sí me siento al inicio muy incómoda cuando cometo un error, me doy duro. No les digo que no, todavía pese a todo, pero poco a poco sé y me doy cuenta de que hago eso porque sí, porque quiero algo mejor y entonces honro esa parte de mí que busca mejorar y crecer y progresar y que quiere cosas buenas. Entonces la tomo desde ahí y después, claro, voy poco a poco metiéndome en esa emoción más serena, más tranquila, ¿no? Pero algo específico que me nace comentarte, y es lo que tú decías al inicio, ¿no? Fíjate que yo era tan hábil, era muy hábil para el dibujo y todo eso, y por eso tomé esta carrera de arquitectura. Pero ya estando estudiando la carrera, yo ya sabía que como que no era por ahí, ¿no? O sea, me faltaba la conexión, esa auténtica, y yo les veía a mis compañeros tan apasionados y leían sus libros y hablaban de los arquitectos y traían, y yo no tenía todavía esa chispa, esa gran pasión, porque creo que hay ese podría ser otro tema, la diferencia entre el talento y la virtud o la habilidad, ¿no? Entonces, eh, a la final, fíjate que yo no me di el permiso de salirme. O sea, yo dije, no, ¿cómo me voy a salir de la carrera? Imposible. Y yo terminé. O sea, y acá en Ecuador son 5 años de carrera más la tesis y me demoré un poco más en la tesis, entonces fueron 7 años de estudio.
qué guapo. Que si yo hubiera tenido esa seguridad psicológica de ir a mi familia y decirle, ¿saben qué? No me conecto, no sé, pero no, era algo que en donde yo sabía que no me podía dar ese permiso. Y claro, obviamente de ahí vienen muchos errores más, ¿no? De que tú sabes que, por ejemplo, no encajas en un trabajo, de que no te va bien, de que estás ahí como arrastrando esa decisión que no tuviste el coraje de tomarla cuando era, hasta que, claro, cuando ya me decidí a estudiar psicología, ese fue tal vez un vuelo de alto vuelo, como tú dices, porque yo tenía ahí más como 32 años y yo decía, la gente o sea, yo no le dije a nadie, es más, que iba a estudiar, o sea, me fui, me matriculé sola y hice toda la gestión porque dije, yo sé que me van a decir que para qué, que a tu edad y que y esto y que si ya tienes una profesión y la. Pero creo que ahí tuvo que pasar ese tiempo como para tomar el coraje de arriesgarme a hacer algo que además ni siquiera sabía que iba a estar en esta conversación contigo, porque capaz si no tomé esta decisión no nos hubiéramos conocido. Pero son estos mensajes que tiene el corazón, ¿no? Y entonces ahí tomé coraje y dije, creo que por aquí es, ¿no? Y me mantuve, porque si hubieron esas voces que vinieron a decirme, no, estás equivocada, ¿para qué? Y en fin. Entonces creo Wow. ahí hay dos experiencias totalmente distintas, fíjate, ¿no? La una en donde yo no me di el permiso de decir estoy equivocada de profesión, así es que Claro. sigamos con esto. Y en la otra en la que dije, pues aunque me equivoqué, me voy a Aquí lanzar estoy. porque esto es lo que quiero. ¡Qué belleza, Ay, Pris! ujú. No, pues mira, maravilloso lo que nos traes así como tú, transparente, de verdad con esa conectividad siempre tan profunda y con esas distinciones, esa claridad que seguro cualquier conversación que se hace con Prisi, yo sé que todos los que la conocen estarán de acuerdo conmigo, nos dinamiza algo. Salimos como enriquecidos, salimos como de verdad con conversaciones que activan el alma. Así que querida Prisi, gracias por estar en este espacio, gracias por todos tus regalos maravillosos, por ser el ser humano que eres y que continúe esos vuelos maravillosos de verdad y que todos los que nos escuchen se atrevan a volar alto a pesar del error, de las equivocaciones, porque esta vida es esta que tenemos, el regalo de la vida para destapar los regalos de verdad que el universo y la vida nos da. Así que gracias, querida Prisi. No, gracias a ti, Ana Mónica, gracias por ser ese espejo, bueno, por todas esas palabras tan lindas, ese cariño, esa acogida tan bonita que me has dado y bueno, ojalá que en esos horizontes de vuelos pues nos sigamos encontrando porque para mí siempre es un gusto, un placer encontrarme con almas nobles, generosas, sabias como la tuya. Así es que gracias de corazón. Gracias, Prisi, y gracias a todos los que resuenen con esta conversación. Sí. Bienvenido el error, bienvenido las equivocaciones y bienvenidos los aprendizajes. Sí, que nos demos ese permiso con todas las ganas del mundo, porque viene mucha época de seguir aprendiendo, así es que, pues, que nos cuenten después aquí en tu Sí, canal, eso me equivoqué en esto y aprendí esto, sería muy lindo, ¿no? Porque a veces leemos esas cosas y nos inspiran. así es, abrazarnos en esa conectividad Abrazándonos. sagrada. Gracias, Bella Prisi. Gracias Gracias, a ti. gracias. Una linda tarde a todos. Chao. Y gracias a todos.